Hola, mi nombre es Pablo Bonucci. Esta comunicación sobre etiquetado armónico de grafos y multigrafos está basada en un trabajo realizado en conjunto con Nicolás Capitelli en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Este trabajo está basado en un trabajo previo realizado por Benjamin y Sir Prokach y Tesler en el año 2011, donde definen sobre un grafo infinito de grado acotado una función armónica que asigna a cada vértice del grafo una etiqueta que es el promedio de las etiquetas de los vértices adyacentes. Si cubre, mapea todo el grafo y no se repite, no sé si es biyectiva, esta función genera o define un etiquetado armónico de grafos, así es como lo llamaron. En ese trabajo, los autores muestran una gran cantidad de ejemplos donde se admite este tipo de etiquetado. El caso trivial sería el pad infinito, ¿sí? Pero también muestran grafos no triviales, por ejemplo, los árboles D regulares son una familia de grafos que se puede conseguir esta asignación. Los látices, acá mostramos Z2, también es posible conseguir esta asignación. Y en ese mismo trabajo muestra también que hay una gran cantidad de grafos, familias de grafos, donde no es posible conseguir este tipo de etiquetado. Por ejemplo, los árboles de stars son grafos donde no es posible conseguir el caso armónico. En ese paper muestran, por ejemplo, que el caso 4 star, el vértice por traslación de grado 4 se puede conseguir con etiqueta 0, y para conseguir ese 0, por lo menos dos caminos tienen que tener etiquetas positivas, llamémoslos A y B a los vértices adyacentes. Entonces, en ese camino va a tener que estar todos los múltiplos de A izquierda, todos los múltiplos de B a derecha, y en algún momento voy a conseguir en el camino que inicia con A la etiqueta B por A, o sea, el múltiplo B de A, y en el camino que inicia con B la etiqueta A por B, o sea, el múltiplo A de B en ese mismo camino. Por lo tanto, se pierde la inyectividad, esa función no es un etiquetado armónico. Y para analizar los cilindros, ellos estudian los autovalores extendidos, ¿sí? Hacen un análisis espectral y prueban que tampoco es posible conseguir una función armónica biyectiva. Esto genera una limitante en la definición de etiquetado armónico en el caso infinito, ya que primero se puede probar que no es posible conseguir un etiquetado armónico en grafos conexos, obviamente finitos, pero que no tengan hojas. Eso, estudiando Laplaciano, es posible conseguirlo, y fue el punto de partida para nuestro trabajo. La idea sería tratar de conseguir una definición que se adapte a los modelos finitos y a partir de ellos conseguir nuevos grafos y, si es posible, extenderlos al infinito. Sí, esos modelos finitos, extenderlos al infinito para conseguir nuevos etiquetados de estas familias, ¿sí? De estas familias. Así que en nuestro trabajo propusimos esta definición: un etiquetado armónico es débil, ¿sí? Sobre un grafo finito, pero que tiene hojas. Entonces vamos a pedirle que los vértices que no son hojas, ¿sí? Tengan como etiqueta el promedio de los vértices adyacentes, el promedio de las etiquetas de los vértices adyacentes, y dejamos libres las etiquetas de las hojas. El conjunto, ¿sí? Donde se van a mover esas etiquetas es variable, pueden ser todos los enteros, pero también el caso sería el caso infinito, pero vamos a pedir que se mueva en principio en un intervalo entero, ¿sí? Los primeros ejemplos que pudimos conseguir son el camino, el pad m más 1, donde menos el vértice inicial y final, todos los vértices son alcanzables por estas etiquetas armónicas. Y, por ejemplo, el caso K1n, el grafo K1n,
con NPAR, también tiene un etiquetamiento armónico en el único vértice distinguido, sería el centro de la estrella. Y estos dos ejemplos muestran los casos extremos en cuanto a cantidad de hojas. El pad tiene 2 hojas, que es la mínima cantidad que se necesita, y el K1N tiene N-1 hojas, que es lo máximo posible. En cuanto a cantidad de hojas, tenemos grafos intermedios, por ejemplo, este que está acá en el centro, es el primer grafo no acíclico con mínima cantidad de hojas que se puede etiquetar de manera armónica. A través de todo este trabajo, los vértices pintados en rojo son los que no son hojas y los vértices son las hojas. Entonces, los vértices rojos tienen etiquetas que son el promedio de sus adyacentes. A partir de estos modelos finitos, pudimos armar familias un poco más generales. Por ejemplo, a partir del camino, del pad, pudimos ir recortando algunas aristas, las primeras vértices, perdón, los primeros K vértices, e insertarlos en el vértice central, en el vértice n-1/2, en forma simétrica, ¿sí? Los primeros K vértices y los últimos K vértices, y generar un nuevo grafo que sigue manteniendo la armonicidad. Un poco más es dejar, a partir siempre del camino, dejar en el camino los múltiplos de algún entero y todos los demás vértices, de alguna manera pensarlos como insertados en el vértice central, que es n-1 por m/2. ¿Sí? Todos esos vértices van a tener etiquetas que no son múltiplos de m. Entonces, este nuevo grafo también es armónico a manera débil. Un ejemplo que, digamos, engloba los dos anteriores sería donde dejamos algunas etiquetas en el pad, o sea, las etiquetas que son los múltiplos de m a partir de algún cierto k, en forma simétrica, ¿no? Las primeras y las últimas, y todos los demás los insertamos en el vértice central. Este nuevo grafo, de nuevo, preserva la armonicidad. Ahora, estos modelos finitos, ¿sí? Pueden ir relacionándose de ciertas maneras para conseguir ejemplos nuevos. Por ejemplo, el primer ejemplo no acíclico, que es se puede generalizar, lo vuelvo a mostrar, este ejemplo no acíclico, se puede extender y generalizar en este modelo. Este grafo, ¿sí? Tiene, eh, dependiendo de K, tiene 2K hojas y es un ejemplo o una familia de grafos también no acíclicos que respeta la armonicidad débil. Otro tipo de construcción que hicimos a partir de esos modelos finitos fue extenderlos por coalescencia o unión de hojas. La coalescencia es identificar un vértice de un grafo con otro y fundirlo en uno solo, ¿sí? Y pudimos probar que cualquier grafo, a partir de un grafo que esté etiquetado de manera armónica débil, se puede extender su cantidad de hojas agregándole al vértice que tiene la mayor etiqueta, o sea, la etiqueta n y la etiqueta 0, eh, adecuados grafos K1N para poder extenderlo. En este caso mostramos simplemente la coalescencia del grafo K1N, ¿sí? Donde superponemos en el vértice con mayor etiqueta el mismo grafo, ¿sí? Y así conseguimos una familia más grande. Otra forma de relacionar esos modelos finitos fue eh, generar lo que llamamos los cilindros débiles. Los cilindros débiles son grafos unidos únicamente en los vértices que no son hojas. Entonces, esta unión, ¿sí? Digamos, logramos una familia nueva de grafos que son etiquetados de manera armónica. Obviamente, esto se puede extender al infinito, ¿sí? Yo puedo extender esto al infinito y conseguir un cilindro débil, digamos, un etiquetado armónico débil, pero de un grafo infinito. O sea que acá tenemos, digamos, como primera pauta, primera meta de nuestro trabajo era
a partir de modelos finitos, extenderlos al infinitos y preservar esa armonicidad. Pero logramos un poco más, pudimos conseguir a partir de los modelos finitos débiles, ¿sí? Que serían en nuestro dibujo los que están unidos en línea negra, ¿sí? Puntos negros. O sea, a partir de lo vuelvo a nombrar, este grafo G, ¿sí? Que está etiquetado de manera débil, conseguir un cilindro donde el etiquetado ahora pasa a ser un etiquetado al estilo de los autores que lo propusieron, ¿sí? De Benjamín y compañía. O sea que este grafo no tiene hojas, ¿sí? Y todos sus vértices son etiquetados con el promedio de los adyacentes. Entonces, lo que conseguimos fue ver o entrever que a partir de los modelos finitos etiquetados en forma débil, se puede conseguir modelos infinitos, ¿sí? Al estilo del paper original. Entonces, por último, muestro esa extensión del modelo no acíclico al infinito, al caso infinito, ¿sí? Donde si uno une, además de los que tenemos acá, unimos vértices no adyacentes, por ejemplo estos, conseguimos una familia no numerable de nuevos grafos que no estaban en el paper original y son grafos que cumplen con el etiquetamiento armónico. El trabajo central nuestro fue caracterizar estos etiquetados, ¿sí? Estos nuevos etiquetados que nos permiten ir al ámbito finito. Y nos basamos en la idea de conjunto armónico, ¿sí? Un subconjunto de números enteros armónico, si el promedio, ¿sí? Pertenece al conjunto. Es una definición muy simple. Ejemplos triviales, el 1, 2, 3, pero hay ejemplos no triviales como 2, 3, 4, 7. A partir de ello, conseguimos lo que nos proponíamos, que era caracterizar este tipo de etiquetados. Si nosotros tenemos un etiquetado perdón, un grafo G con un etiquetado débil, que lo llamamos L, ¿sí? Podemos conseguir a partir de eso un conjunto donde va a tener como elementos las etiquetas de todos los vértices que están en el núcleo, que el núcleo serían los vértices que no son hojas. Entonces, este conjunto, ¿sí? Es un conjunto armónico, por la misma definición de etiquetado armónico. Si ahora tomamos una colección de conjuntos armónicos, sí que serían todos los subconjuntos, ¿sí? Que tienen como promedio las etiquetas de los vértices que no son hojas, ¿sí? Vimos que cumpliendo 4 condiciones, que son las siguientes, la condición 1 sería que la unión de todos esos elementos que forman la familia de subconjuntos armónicos nos dé un intervalo entero. Que si además un promedio es distinto de otro, pertenece a conjuntos distintos. Y que si un elemento está en una intersección no trivial, ¿sí? Es porque existe un conjunto, ¿sí? Que lo tiene como promedio. Y además se cumple una relación simétrica. Si el promedio de un elemento, perdón, el promedio de un conjunto pertenece a otro conjunto, el promedio del segundo conjunto pertenece al primero. Cumpliendo estas 4 propiedades, caracterizamos, y este fue nuestro trabajo central, el etiquetado armónico débil, ¿sí? O sea, que las propiedades de P1 a P4, ¿sí? Caracterizan los etiquetados armónicos débiles en el siguiente sentido, ¿sí? O sea, encontramos una biyección entre el conjunto de grafos armónicamente etiquetados y la clase, o el conjunto, para decirlo así, la clase de colecciones de subconjuntos armónicos no triviales de enteros, ¿sí? Que satisfacen con esas propiedades. O sea que si armamos una familia de subconjuntos que satisfaga esas 4 propiedades, podemos etiquetar un grafo, o sea, podemos construir un grafo que es armónico en el sentido débil y viceversa, ¿sí? Dado un grafo etiquetado de manera armónica débil, podemos
caracterizar esa familia de subconjuntos armónicos con las 4 propiedades. O sea, esto que estoy diciendo, ¿no? Sería, digamos, dado esta familia de subconjuntos armónicos que cumple con las 4 propiedades, esto indica esta H gótica, ¿sí? Donde la unión de todos esos elementos genera un intervalo de números enteros, ¿sí? Se puede definir, ¿sí?, un grafo asociado con un etiquetado armónico débil de la siguiente manera. Asignamos al intervalo I como conjunto de vértices y la relación de adyacencia, ¿sí?, está dada de la siguiente manera. Dos vértices son adyacentes si uno es promedio de algún conjunto, o sea, si existe algún conjunto donde este elemento es promedio y el otro está en ese mismo conjunto, o viceversa, ¿sí? Por otro lado, la función armónica va a ser la identidad en forma trivial. Entonces, esta caracterización nos permite o nos permitió generar un algoritmo que nos permitió encontrar todos los grafos que se pueden etiquetar de manera armónica débil hasta 10 vértices. Eso fue lo que conseguimos computacionalmente. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de grafo armónico débil y su subconjunto armónico, ¿sí? Acá tenemos otro con sus subconjuntos armónicos, etc. ¿Sí? Nos permitió caracterizar a todos. Además, pudimos ver que esa caracterización, si nosotros le pedimos que el conjunto de hojas sea vacío, o sea, que no tenga hojas, nos servía para reformular la definición dada por el trabajo original, por Benjamín y compañía. O sea que si pedimos que cada número entero, o sea, para cada número entero exista un conjunto, ¿sí?, de un conjunto armónico, donde ese número K es el promedio. Y si dos conjuntos, dos promedios son distintos, es porque provienen de conjuntos distintos. Y si además un promedio está en un conjunto, entonces el promedio del otro conjunto pertenece al primero, con estas tres condiciones uno puede definir el etiquetado armónico basándose en la idea de subconjunto armónico. Entonces pudimos reformular esa idea original del paper y además, como último paso, fue trasladarla al caso de multigrafos. Entonces, lo que nosotros llamamos etiquetamientos totales o etiquetamientos de multigrafos son los etiquetamientos donde la definición ahora varía en que contamos la cantidad de aristas que inciden en un vértice, ¿sí? Por ejemplo, este 3 indica que de este vértice a este hay 3 aristas, ¿sí? Y así sucesivamente, los unos no lo pusimos, y recaemos en la definición de multiconjunto armónico, donde lo único que hacemos es permitir que se repitan los elementos. Entonces pudimos, a partir de nuestra caracterización, conseguir una caracterización de los multigrafos finitos, donde se permite, perdón, es posible obtener este etiquetado armónico. Este es un único ejemplo del K5, donde siempre necesito como mínimo 2 hojas para poder lograr este tipo de función. Bueno, esto era lo que quería contar. Muchas gracias.